agrupamientos a nivel regional y a nivel local de esferas del Estado que son fundamentales para el proceso político del pacto histórico como gobierno. Quiero pedirles que analicen un poco la situación que se va a venir el próximo año con las elecciones regionales, en donde es un factor, creo yo, que va a mover no solamente la parte política, sino también la parte de desarrollo social y la parte de la economía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo no creo tanto que no se estuviera preparado el pacto histórico para gobernar, sino que están esperando cómo se van a dar las alianzas políticas regionales para entonces poner ahí funcionarios que sean afines a las alianzas políticas que se planteen. A mí particularmente me pareció bastante dramático lo que me comentó hace alrededor de 3 semanas en una conversación que hacía rato que no tenía, quizás más de 2 años, con José Matías Ortiz, que ustedes saben, el dirigente del PRT, reinsertado y todo, que él me decía, joda Gilberto, yo llevo más de 50 años de estar en esta lucha y ahora que llegamos me parece inadmisible que tengamos que rendirle pleitesía a las mismas personas que en un momento determinado combatimos. ¿Qué opinión les merece eso? No sé si el doctor Parada quiere hacer algún... yo le agregaría, doctor Parada, a lo que acaba de decir Gilberto Marenco, que en el Heraldo de hoy leí una noticia que da cuenta de unas declaraciones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, donde sin citar nombres se expresa frente a algunas personas que llegaron en las elecciones pasadas al Congreso de la República y dice el diputado Nicolás Petro que llegaron sin merecimiento, sin votos, sin tener una tradición democrática, pero bueno, eso hace parte del escenario difícil también del pacto histórico y de la manera como toma las decisiones y en particular la selección de sus candidatos al Congreso o a las corporaciones públicas o a los cargos uninominales. No, yo creo que las elecciones territoriales que se vienen son un gran reto para el gobierno, para el pacto histórico, pero nosotros sabemos que la dinámica de las elecciones territoriales son muy diferentes a las elecciones nacionales. Numerosos estudios que se han hecho del comportamiento electoral nos indican que en los territorios la gente es más fiel a los lazos del clientelismo, de la contratación, de esta democracia comprada que tenemos. Y entonces el pacto histórico la va a tener muy difícil, sobre todo acá en el Caribe colombiano, si no se busca candidatos que realmente sean de opinión, que tengan imagen y que no sigan con las mismas figuras gastadas del pasado. Aunque hay que reconocer que algunos sectores, por ejemplo en el caso del Atlántico, algunas alas de los grupos tradicionales se han vinculado al pacto histórico, están ahí, otros están simplemente por la burocracia. Pero yo sí creo que para poder derrotar a los grupos que hoy en día controlan el Atlántico Barranquilla, el pacto histórico tiene que venir con figuras muy renovadas. De pronto, como alguien me decía a nivel, un asesor del Congreso del pacto me decía, de pronto unas figuras que sean outliers, que puedan tener imagen y cohesión frente a la población. Pero si se recurre a las mismas figuras un poco gastadas que ya hemos visto en el pasado, yo creo que tienen la derrota asegurada. Entonces mi invitación es que ellos en sus listas busquen una renovación muy fuerte de esos candidatos, porque si bien es cierto que hay un apoyo popular, no hay cosa más complicada que las elecciones territoriales. Yo que fui una vez candidato cancero, lo probé en carne propia. Es un proceso muy difícil que depende de logística, de recursos, de buses y de compromisos. Entonces, en ese sentido, mi llamado es que tienen que hacer una renovación política y
se tiene que seguir nombrando funcionarios del nuevo gobierno. Es decir, es que ahora no se puede venir con el cuento de que no, es que hay funcionarios muy buenos, pero que fueron nombrados por el duquismo y por el uribismo, y entonces como son buenos hay que dejarlos. No, yo creo que tiene que haber una renovación también en los cargos, ya tuvieron su oportunidad y hay un nuevo proceso político, entonces la gente nueva tiene que entrar, tiene que ejecutar, y si no están en los cargos no lo pueden. Entonces hay una cantidad de cargos vacantes en el gobierno nacional, en los territorios, que no se han llenado. Y en ese sentido tu pregunta tiene mucho sentido. De aquí a febrero el gobierno tiene que ir llenando, el gobierno nacional tiene que ir llenando esos espacios, porque si no va a ser duramente derrotado por las fuerzas tradicionales en el Caribe colombiano. Bueno, hay algunas inquietudes del orden regional que quisiera formular a los doctores Parada y Dacaret, pero vamos a otra participación en el auditorio. Adelante. Mi nombre es Antonio Monroy y tengo una